Hola, si estás viendo este video, um, te voy a contar sobre mi encuentro con el Señor una noche y cómo, hasta ese momento, pensaba que era un cristiano, salvo, basado en información que creía que era correcta. Y luego el Señor, a través del Espíritu Santo, me dijo una noche en medio de la noche que eso no era así. Y así que, te voy a contar esa historia. Primero te voy a dar un poco de contexto antes. Y también quiero decir que esto no es algo que yo haya hecho. Nunca he hecho algo así antes. Nunca he hecho un vídeo de mí mismo, ni lo he publicado en YouTube, ni nada parecido. Um, pero me sentí muy impulsado por el Espíritu Santo para hacer este video. El Señor mismo, estoy seguro, también me ha estado empujando a hacer este video. Yo creo que es un video muy importante porque pienso que hay muchas personas ahí afuera como yo que están pasando por esto, o saliendo del otro lado de la situación. De cualquier manera, espero que este video ayude a alguien allá afuera. Este será el único video que haga. No creo que vaya a hacer más. Solo quería contar esta historia y espero que resuene contigo. Y si lo hace, espero que escuches el llamado del Señor para que vengas a Él. Así que, un poco de contexto. Te contaré un poco de historia. Conté esto. Crecí la mayor parte de mi vida en una familia cristiana. Desde que tenía probablemente unos 8 o 9 años, acepté al Señor como mi Salvador. Recuerdo que cuando era un niño pequeño, el pastor de la iglesia me preguntó si quería hacerlo y yo dije que sí. Algo que quería hacer, me sentí impulsado a hacerlo. No me sentí presionado a hacerlo, pero quería ese amor que sabía que estaba ahí del Señor. Y así, recuerdo haberle entregado mi vida a Cristo cuando era un niño, pidiéndole que entrara en mi corazón, pidiéndole que me perdonara por mis pecados y quería estar con Él para siempre. Y recuerdo sentir eso sabiendo que era algo que quería hacer y que el Señor estaba conmigo. A partir de ese momento, es difícil de explicar como un niño pequeño, pero como un niño pequeño recuerdo darme cuenta de que era un poco diferente a algunos de los otros chicos en mi clase o a los niños con los que jugaba, con los que pasaba el rato. Muchos de los niños que conocía mientras crecía, ellos se metieron en muchos problemas y de alguna manera yo me mantuve alejado de todo eso. Nunca me metí en problemas de verdad. Continué yendo a la iglesia hasta que tuve unos 15 o 16 años, pero luego, una vez que tuve unos 17 años, me alejé un poco de eso, me convertí en un joven, quería ver el mundo, quería hacer cosas que hacían otras personas, sentía que me faltaba algo, que estaba siendo excluido. Así que yo me alejé del Señor alrededor de los 17, 18 años, me alejé y esencialmente dije que no quería tener nada que ver con eso más, no quería estar con el Señor. Realmente no creía que las cosas en las que creía de niño fueran reales. Sentí que probablemente era solo mi propia imaginación. Pero incluso entonces, incluso en esos momentos, si miro hacia atrás y si soy realmente honesto conmigo mismo, sabía que el Señor todavía estaba conmigo, porque hubo ciertos eventos que ocurrieron a lo largo de mi vida, así que al dejar la adolescencia, entrar en mis 20 e incluso en mis 30, el Señor siempre estuvo conmigo en ciertos momentos de mi vida. Miro hacia atrás en algunos de los peores y más oscuros momentos de mi vida y en algunos de los momentos más altos de mi vida. Recuerdo sentir que el Señor estaba conmigo de alguna manera. Um, Así que teniendo ese trasfondo de niño, recuerdo pensar para mí mismo que siempre estaba salvado, siempre lo soy, siempre lo voy a hacer. No importa lo que haga, no importa lo que le diga a alguien, puedo ser tan grosero como quiera, puedo hacer lo que quiera y el Señor simplemente me va a perdonar. Eso es todo. Um, Porque voy a volver y en algún momento voy a arrepentirme ante Él de nuevo. Pero todo cambió hace unos años. Tuve un llamado en mi vida. No puedo realmente señalar el momento o la fecha, pero sé que en algún momento empecé a volver al Señor
Estuve tanto tiempo lejos de él que casi sentí que ya no reconocía su voz. Pero mirando hacia atrás ahora, eso no era cierto. Él siempre estuvo ahí, simplemente estaba distraído por el mundo y todo lo que estaba sucediendo en él. Estaba distraído en mi trabajo, en mi vida personal, lo que sea. La persona promedio está distraída por el dinero, bienes, juguetes, cosas que tener, posesiones materiales, ropa, lo que sea. Estaba distraído por todas esas cosas. Y, de alguna manera, terminé volviendo a la iglesia. Hace unos 8 años, de una manera un poco a tiempo parcial. No lo tomé muy en serio, pero sabía que había una atracción ahí. Lo que fuera, había una atracción y volver a la iglesia y de repente presentar a mis hijos al Señor se volvió muy importante para mí. Podía ver que mis hijos estaban empezando a crecer y quería asegurarme de que estuvieran en el Señor, aunque yo no lo estaba realmente. Vivo en el mundo, pero luego me presentaron algunas otras cosas. Así que algo sucedió, hubo volver a la iglesia, consiguiendo recogiendo Biblias para niños, historias bíblicas para niños, finalmente consiguiendo una Biblia para mí. Ah, tenlos. Ni siquiera lo toqué durante 2 años, 2 o 3 años, ni siquiera lo leí, nada. Luego comencé a escuchar una estación de radio local, que era una estación de radio cristiana, y empecé a escuchar. Y mientras lo escuchaba de nuevo, empecé a sentirme como me sentía cuando era más joven. Extrañaba la presencia del Señor en mi vida y podía sentir la atracción hacia esta estación de radio. Y podía sentir una atracción hacia la iglesia. Y comencé a humillarme ante el Señor. Y empecé a ayudar a las personas que estaban enfermas o que eran personas sin hogar. Y empecé a hacer todas estas cosas. Y me daría cuenta de mí mismo. De nuevo, y aún así sigo siendo una persona que cree en el Señor. Pero estaba creyendo aquí arriba. Y no estaba creyendo aquí adentro. Y hay una gran diferencia. Y aunque estaba creyendo en el Señor aquí arriba, sentí esta atracción y este llamado. Me encontraba llorando. Veía a una persona sin hogar al lado de la carretera y empezaba a llorar porque de repente sentía su dolor y podía entender que estaban pasando por algo difícil, ya sea que fueran personas sin hogar y fueran adictos de algún tipo o simplemente tenían hambre, lo que fuera. Y trataba de acercarme a esas personas. Me encontré deteniéndome y saliendo de mi coche y corriendo hacia ellos y preguntándoles si necesitaban ayuda. Y solo cosas pequeñas como estas. No estoy tratando de hacerme ver mejor de lo que soy porque soy solo un tipo normal. Pero esta atracción se volvió cada vez más fuerte. Y luego tuve la idea un día, que creo que fue una inspiración del Espíritu Santo, porque no soy muy buen lector. Y parte mayor de las razones por las que no leía la Biblia era porque no leo muy bien. Intento leer y retener la información, pero si eres como yo, tengo que leerlo 3 o 4 veces antes de entenderlo finalmente, y a veces leer la Biblia 3 o 4 veces. Simplemente no iba a suceder. No iba a suceder para mí. Y algo me dijo, ve a línea y consigue una Biblia en audio, de la que nunca había oído hablar antes. Pero por alguna razón, lo busqué, lo encontré, lo descargué, y ahora es una aplicación en mi teléfono. Y en ese momento, esto sucedió probablemente hace 3 años o 2 años. Empecé a escuchar la estación de radio hace unos 3 años. Empecé a sentir, empecé a recibir mucho de esa estación de radio cristiana. Descargué la Biblia en audio, y la Biblia en audio era algo que definitivamente me envió el Señor. No hay duda, tan pronto como empecé a escuchar la Biblia en audio, resonó en mí.
penetró en mi alma. Mi alma comenzó a anhelar más. Así que pasé por Mateo. Luego pasé por Marcos y estaba escuchando esto mientras conducía en mi auto. Así que si iba a reuniones o si iba a cualquier lugar en mi camino, si era un viaje de 1 hora o de media hora, yo ponía, y en 1 hora o 2 al día te sorprendería cuánto puede abarcar una Biblia en audio. Así que estaba pasando por Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Todos los libros de Pablo, Pedro, Santiago, estaba pasando por ellos antes de darme cuenta. Estaba a través del Nuevo Testamento. En 1 semana o 2 estaba asombrado y la información comenzó a resonar. Así que tan pronto como escuché las palabras de la Biblia de nuevo, y lo escuché de este actor en particular que lee la Biblia en esta Biblia en audio, él empezó a calar hondo. Entonces, de repente, el Santo, por lo que puedo decir, el Espíritu Santo comenzó a moverse en mi mente. Y dime, lo que estás escuchando y lo que estás leyendo, esto es lo que significa, porque leía esto y aún así no lo entendía realmente. Entender lo que significaba porque no soy un muy buen lector, así que tenía un problema. Pero tan pronto como empecé a escucharlo y la forma en que resonaba era como si estuviera penetrando directamente en mi alma y no me di cuenta de lo que estaba pasando. Pero lo que estaba sucediendo era todas las oraciones, todas las respuestas a mis oraciones. A lo largo de los años, donde decía algo, leía algo, decía, realmente no entiendo esto, realmente no lo capto. De repente me empezó a volverse más claro y realmente comenzó a... Me pasó cuando estaba escuchando las parábolas en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, especialmente las parábolas de los arrendatarios y las parábolas del sembrador y la viña. Esas realmente comenzaron a resonar y empecé a cuestionar